Primer libro de Samuel, capítulo 17, verso 26 al 37. Vamos a leer varios textos, versos hoy día. Y leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nos ponemos de pie. Dice: entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras, diciendo: así se hará al hombre que le venciere. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David, y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado allá esas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, para ver la batalla has venido. David respondió: ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto un mero hablar? Y apartándose de él hacia otro, preguntó de igual manera, y le dio el pueblo la misma respuesta que antes. Fueron oídas las palabras de David, que David había dicho, y las refirieron delante de Saúl, y él le hizo venir. Y le dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguna causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David: no podrás tú contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra de su juventud. David le respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león, un oso, y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería, y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada, lo hería y lo mataba. Fuese león, oso, tu siervo lo mataba. Y ese filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Y añadió David: Jehová que me ha librado. Diga conmigo: Jehová que me ha librado. Otra vez: Jehová que me ha librado. Amén. De las garras del león y de las garras del oso, él también librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y Jehová esté contigo. Amén. Palabras del Señor. Padre, que tu palabra sea de bendición en nosotros, que podamos hoy día recibir enseñanza, recibir dirección, recibir consuelo, Padre, a través de ella. Bendice a nuestros hermanos, bendice también, Señor, todo este momento en tu presencia, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tome asiento. Es muy interesante la historia de David y Goliat. Todos la conocemos. De hecho, es una de las historias que en las escuelas bíblicas más se enseña. El pequeño David o joven David enfrentándose a un gigante. Es como un superhéroe de David, ¿cierto? Siendo débil, frágil, pequeño, se enfrenta a un gigante muy grande que tenía mucha más experiencia en guerras, y aún así David, con la fe, ¿cierto?, alcanza la victoria. Si la Biblia tuviéramos superhéroes, David sería sin duda uno de los más reconocidos bíblicamente. Sin embargo, dentro de la historia pasan muchas cositas que vamos a ir conversando hoy día, porque es necesario entender que no es solamente pararse y llegar ahí y enfrentarse al gigante. Esa fue la batalla final de David. Pero David, para poder enfrentar al gigante, tuvo que pasar algunas etapas que no son fáciles de pasar. Y ahí vamos a conversar un poquito eso. Primero, David era el menor de 7 hermanos. David ya había sido ungido por Samuel como rey. ¿Recuerdan la historia de Samuel, cierto? Que fue a la casa de Isaí y le dijo: tráeme a tus hijos porque Dios ha mandado que de tu casa vendrá el rey, que va a suceder a Saúl, etc. Y Isaí le empieza a traer a todos los hijos, a los de guerra y todo, y dijo: no es, porque esa tiene que ser porque es grande, es macizo el hombre, no, tampoco es, y ya no quedaba ninguno. Y Samuel le dijo: quedará por ahí alguno que a lo mejor no lo quieren mucho, pero sí, dijo, hay uno que está cuidando las ovejas en el campo, y lo mandan a buscar. Y llega David, un muchacho, un joven, que era delgado, a lo mejor era menudito, no era querido por sus hermanos. Sin embargo, cuando Samuel lo ve,
viene el Espíritu de Jehová y le dice, ese es. Un hombre conforme a mi corazón. Y ahí derrama el cuerno con aceite. Después de eso, David no va y se sienta en el trono. No es automático. Por eso es que nosotros a veces tenemos que entender que una cosa es ser llamado o elegido y otra cosa es que el ministerio ya se empieza a cumplir. A veces se nos enreda un poco el nylon porque decimos, el nylon como los pescadores, se nos enreda un poco la idea porque Dios nos da una promesa y queremos que sea inmediatamente. Dios nos dice, tú vas a hacer, no sé, vas a pastorear y nosotros queremos ya el día de mañana levantar una iglesia. Dios nos dice, tú vas a ser un evangelista de la nación y queremos juntar plata para mandarnos a cambiar a África. No es así, así no funciona. Una cosa es que Dios traiga una promesa sobre ti y otra cosa es que ya Dios te dé el cumplimiento de esa promesa. Entonces David tenía el ministerio, sin duda era el rey, pero tenía que pasar ciertas etapas todavía. Él era ungido y todo volvió a las ovejas de su padre. Entonces no nos sintamos mal cuando de repente seamos llamados y Dios nos diga, yo tengo un ministerio contigo, tengo una promesa para ti y veamos que no llega. Tenemos que seguir haciendo lo que estamos haciendo y haciéndolo bien. Ya sea, siempre le he enseñado, ya sea limpiar, ya sea mover algo, ya sea predicar, ya sea ayudar en algo, todo hacerlo como para el Señor, bien. Si nos toca cuidar ovejas como David, bien. El corazón de David no se llenó de orgullo, soberbio y dijo, ahora papá, ¿por qué me mandas las ovejas a mí si yo soy el rey? No, sígueme mandando nomás, cuando sea rey te voy a quitar todas las ovejas. No hubo orgullo ni soberbia en él. El papá Isaí mandó nuevamente a David y David dijo, papá, ok, yo me sigo cuidando las ovejas. Porque la actitud de un hombre y una mujer de Dios siempre comienza en el buen servicio. Diga conmigo, buen servicio. Buen servicio. Amén. El buen servicio no significa que yo hago las cosas perfecto. El buen servicio significa que yo hago las cosas con buen corazón. Las hago con amor. Porque nadie es perfecto. Nos podemos equivocar. Yo puedo arreglar la cosa de una manera y puedo creer que esto es perfecto. Viene otra persona y dice, oye, pero mira, yo lo hago de esta manera y a lo mejor queda mejor. Es que no, es que la mía manda. No, vamos, hagámoslo juntos, lo mejor para Dios. El servicio tiene que ver con disposición. No a llevar mi voluntad, sino a servir a Dios con lo mejor que tengamos. ¿Cuántas veces ustedes que el liderazgo sabe que en muchas ocasiones hemos estado en reuniones y me han propuesto ideas que van a lo mejor en otro camino que la que tengo yo y me digo, esa está mejor? Hagámoslo así como dice el hermano. Y no hay no es que yo tengo que decir todo lo que pasa. No. Porque si hay una idea que a lo mejor es mejor o hay una forma mejor de hacer las cosas, hagámoslo así. Porque el servicio no es para mí, es para Dios. Y para Dios siempre el mejor es el servicio. Entonces David va, sirve. Viene una guerra con los filisteos. Obviamente el rey Saúl, que era el rey vigente, y David era el rey electo. Y el rey vigente manda a buscar a todos los hombres de guerra. Los hermanos de David eran más grandes y de más edad. Entonces fueron a pelear. David era todavía pequeño y cuidaba, según Eliab, las pocas ovejas de su padre. Las ovejas que David amaba, que David cuidaba con su vida. Las ovejas que David era capaz de ir a pelear con el león, con el oso, quitárselas de la boca. Él amaba con su corazón. Eran menospreciadas por Eliab, su hermano, que le decía, ¿dónde están esas pocas ovejas de tu padre? Porque la bendición de uno es el menosprecio de otro. Tú puedes decir, mira, y estás tan contento porque Dios te bendijo a lo mejor con un libro, con una comida, con una mascota, oye, mi perrito tuvo 7 perritos. 7 perros. A veces lo que nosotros amamos, los demás lo menosprecian. Pero eso no tenemos que descuidar nuestro corazón. Dios nos entregó y tenemos que ser fieles en eso. Amén. No tenemos que tener el corazón de Eliab, que menosprecia. Tenemos que tener el corazón de David, que ama lo que Dios les ha dado a su cuidado. Una vez un pastor me dijo a mí,
hace tiempo atrás: ¿cuándo te vaya a cansar, dijo, de estar pastoreando en la iglesia chica? Y era la mitad de lo que hoy día hay. Nunca le dije. Dios es el Rey. Y Él verá si la iglesia crece o no. Pero a mí me va a tener ahí tratando de amar a cada uno como si fuera mi hijo. Porque el corazón de Eliab solamente menosprecia lo que el corazón de David ama. No tengas temor de amar a lo mejor algo pequeño, porque en eso pequeño Dios te va a llevar a cosas extraordinarias. Yo te voy a explicar por qué. Después pasa la guerra y resulta de que los filisteos tenían un paladín. Paladín era como un hombre, era como un guerrero grande que había ganado batallas solo. Era como ese que hizo Brad Pitt. ¿Cómo se llama el Troya? ¿Cómo se llama esa pelea de el feo de Brad Pitt? ¿Ah? Aquiles. Ese era un paladín, un hombre que aparecía solamente para ganar batallas, que era experto en guerra, en artes marciales, sabía todo, en kung fu, sabía karate, taekwondo, sabía todas las cosas. Hoy día sería como un Delta Force, un gallo preparado. Y resulta de que más encima medía como 2,5 metros, como 3 metros medía Goliat. Un gigante, que una jabalina pesaba 50 kilos una jabalina. Y resulta de que se paró, estaba el ejército de Israel, y él para, dice a Saúl: mándame a uno a pelear conmigo, si yo venciere, ustedes serán nuestros esclavos, y si ustedes me vencieren a mí, nosotros seremos nuestros esclavos. Y todo el pueblo de Israel se atemorizó. 40 días estuvo en esa provocación. Lo que llama la atención es por qué Goliat puso las reglas del juego. Porque el Israel no tenía por qué seguirle las reglas. O sea, da lo mismo, yo tengo un arco y le mando con una flecha de lejos. O sea, ¿por qué tengo yo que seguir las reglas a Goliat? Y ese es el tema de nosotros. Nosotros tenemos la costumbre de seguir las reglas del enemigo. Nosotros dejamos que el enemigo nos ponga las reglas a nosotros. Que él diga lo que tenemos que hacer nosotros. Yo estoy ahí, pero tienes que hacer esto. Aquí, yo soy el Hijo de Dios. Es como le digo yo, en mi casa, mis hijos, en mi casa mando yo. Cuando usted tenga su casa, usted va a mandar. Ahí va a tener sus reglas, sus cosas. Pero aquí, las cosas se hacen como yo digo, porque yo soy el dueño de casa. ¿Me entienden? En la fe es lo mismo, hermanos. En la fe es lo mismo. No deje que el enemigo le ponga las reglas de su vida. No deje que el enemigo le diga a usted qué tiene que hacer y qué no tiene que hacer. Usted es libre en Cristo Jesús para adorar, para cantar, para servir, para avanzar, para creer, para confiar. No dejemos que el enemigo nos vaya diciendo qué tenemos que hacer y cómo tenemos que hacerlo. No. Dios dijo: ustedes sean fieles y son libres, porque le conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces somos libres, ¿para qué? Para todo lo que tú quieras soñar en tu vida, para que todo lo que tú quieras soñar en tu familia, para que todo lo que tú quieras soñar en tu casa, todo tiene la libertad para soñar en Cristo. ¿Por qué? Porque eres libre. No debes mirar tu condición, ni tus capacidades, ni nada. El enemigo te va a decir: ya no, sí, es que si tú no haces eso, no vas a poder ser bendecido. Antiguamente, bueno, todavía hay muchos lugares donde para poder pastorear exigen un certificado de diplomado o bachiller en teología, instituto. Si tú no tienes ese certificado, no puedes pastorear. Y yo conozco al menos 4 o 5 pastores que no tienen ese certificado, que no estudiaron, porque no tuvieron la oportunidad, porque ya eran más viejitos cuando llegaron a la iglesia.
pero son pastores de verdad. Son hombres que aman la grey, que aman sus ovejas, que aman la obra, que de lo poco que han aprendido lo enseñan con amor, que son sabios consejeros. El enemigo te va a decir, no, si tú no haces esto, tú no vas a poder hacer esto. Cuando tú le crees a Dios, tú eres libre para poder poner la regla del juego que Dios puso en tu corazón. Las reglas ya no las pone el enemigo, las pone Dios en tu vida. Y eso es lo importante. Ahora va David, volvemos a David, y Isaí le dice, ¿sabes qué? Tus hermanos tienen que estar pasando hambre. Yo conozco a uno que estoy gordito. Es que me dice, es así. Me veo gordito, le digo. Yo hago todo eso para que después demore la edición. Todo después demora y me dice, pastor, pucha, ¿por qué hablo tanto? Eso le pasa por hacerme así gordito. Tus hermanos tienen que estar con hambre. Y yo conozco a Eliab, porque para un padre nunca hay un hijo y una madre nunca hay hijos malos. Un padre y una madre siempre aman a sus hijos y eso es correcto, y háganlo así. Y sigan orando por ellos. Sigan orando por ellos. Y Eliab le manda quesos, le manda seguramente comidita, del pancito que le gustaba a sus hijos. ¿Y a quién manda? Al rey. Pero en ese momento no era rey, era un siervo. Pero David le dijo, ya papá, yo voy. Porque el servicio no tiene que ver con posición. No es que si yo estoy en un cargo, sirvo. Si no estoy en un cargo, yo no hago nada porque eso le toca a los líderes. No, el servicio tiene que ver con el corazón. No tiene que ver con un puesto específico, tiene que ver con una actitud de corazón. Y resulta de que va David con sus encargos, y obviamente Isaí le mandó el encargo de unos quesos al jefe de Eliab, al capitán ahí, para que tratara bien a sus hijos. Y él ve que están todos atemorizados. Llega David, me imagino yo que esperanzado en ver hombre guerrero, hombre fuerte, valiente, a escuchar historias de peleas, de victorias, de heroísmo, y encuentra un pueblo derrotado psicológicamente porque un gigante lleva 40 días desafiándolos y ninguno es capaz de ponerle freno. A todo esto, entre paréntesis, Saúl había dicho, ya, el que se atreva a pelear con él y le gane, le voy a librar de todos los impuestos, le voy a dar una hija, mi hija le voy a dar para que sea ya heredero también, y va a tener muchas riquezas. Era una buena oferta que había hecho Saúl, cuando él era el que tenía que haber peleado, porque recordemos que la historia dice que Saúl era el más grande de todo Israel. Él era el que tenía que haber enfrentado al gigante. Pero como Dios no estaba en él porque él se había rebelado en contra del Señor, él empezó a ofrecer recompensa a quien venciera a Goliat. Y escucha que el gigante se levanta, desafía, como todos los días durante 40 días, nadie sale al encuentro, nadie dice nada, todos atemorizados, todos huyen, todos arrancan y cuchichean ahí entre las tiendas de campaña. ¿No te fijaste los brazos? Sí. 60 centímetros la circunferencia. ¿Viste la jabalina? 50 kilos. Ahí estaban. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos del problema, más crece el miedo al problema. Cuando nosotros empezamos a concentrar nuestra vida en la adversidad, más miedo crece en nosotros. Cuando nosotros, por ejemplo, decimos, no, pero ¿qué pasa? Es que tengo un problema, no sé, en mi tobillo. Y le pregunté a ChatGPT y ChatGPT me dijo que era mala la cuestión. Y después empezó a hablar, ¿no? Y le pregunté a Gemini y me mandó hasta la foto. Y todo se transforma en un hablar y hablar del pequeño problema en el tobillo.
y no nos damos cuenta cuando ya vivimos en torno al tobillo. Entonces, Goliat a veces es ese problema que nos roba toda la atención y toda nuestra conversación. Y ya dejamos de hablar que el rico del día, ya dejamos de hablar qué lindo cómo crecen nuestros hijos, dejamos de hablar cómo lo bien que le ha ido o los logros que han tenido, sino que todo se transforma en un hablar de un problema en específico. Y el problema, a lo mejor, claro, el problema es grande, no negamos que Goliat era grande, pero nuestra vida no puede estar en torno al problema. Debemos ser capaces de entender que nuestro Dios es más grande que ese problema. David lo entendió. David dijo, a ver, y nadie se atrevió, porque imagínate, mira cómo es de grande, como es de gigante, no sé, esto es más grande que nosotros, o sea, nadie puede. David dijo, y escuché que había una recompensa. Sí, le dijeron, no, si el que venciere al gigante va a tener, primero, no va a pagar IVA, le van a quitar los impuestos, le van a dar riqueza y más encima, ¿tú conoces a la hija Mical? Sí, se casa con la hija. Chuta, David dijo, no es malo, Ya, dijo yo, ¿qué se cree este gigante que viene a desafiar a los escuadrones del Dios viviente? Vamos y lo enfrentamos, ¿no? Y aparece Eliab en el verso 28. El hermano mayor le dice, se encendió de ira, porque David estaba siendo valiente cuando todos estaban llenos de miedo. Eso es lo que pasa en la vida. Cuando un hombre o una mujer decide hacer las cosas diferentes, cuando un hombre o una mujer decide creerle a Dios, el que no cree es el que se enoja. El que no es capaz de confiar en Dios es el que se enoja. El que niega a Dios es el que se enoja. Y le dice, ¿para qué has venido? ¿Y a quién le has dejado esas pocas ovejas en el desierto? Ahí está el menosprecio de lo de su papá. Y después le levanta una calumnia que es del porte de un barco, porque le dice, yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón. ¿Cómo sabía él lo que había en el corazón de Eliab? O sea, de David. ¿Cómo lo sabía? Porque cuando la persona se enoja porque otro cree, es capaz de hablar cualquier cosa, con tal de bajarte los ánimos, con tal de decirte, no, tú no vas a poder. No dejes que el enemigo destruya tus sueños. No dejes que el enemigo te menosprecie. Y no dejes que el enemigo hable cosas a tus oídos y tú le prestes atención. No le prestes atención. No, es que tú lo estás haciendo porque eres orgullosa, porque eres altiva, porque tú quieres ser figura, porque... Aleja al enemigo de ahí. Aléjalo de ahí. ¿Puedes escucharlo? Sí. ¿Puedes recibir a lo mejor el comentario? Sí. ¿Va a incomodar? De todas maneras. ¿Cómo cree usted que se sintió David, así como cuando su hermano mayor más encima le dice eso? Conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón. Yo creo que David también se sintió un poquito mal. Es mi hermano. Es mi hermano. Pero eso no derrotó a David. Por lo tanto, en nuestra vida no debemos dejar que los malos comentarios sobre nosotros determinen nuestro propósito y determinen el final de nuestra historia. No debemos dejar que los malos comentarios sobre mi hija o sobre mi familia, sobre mi entorno, hagan claudicar mi fe. No debemos dejar que las malas palabras o las malas intenciones de otras personas que no conocen de Dios o que a lo mejor no creen, no confían en Dios y están atemorizadas y que hoy día ven que uno cree y que uno sabe y confía de que Dios puede hacer algo, no dejes que esas malas palabras, esos malos comentarios hagan bajar tus brazos. Con mayor razón, te levantas y sigues adelante. No te digo no va a doler, sí va a doler. Porque no venía de cualquier persona, venía de su hermano, de su sangre. Pero él no dejó que le doliera. Yo he escuchado en esta historia de pastor, llevo 16 años. Y antes de esos 4 años más que estuve trabajando en la obra, en las misiones,
Ni se imaginan la cantidad de historias que he escuchado en mi vida. Pero hay un mínimo común denominador en muchas de aquellas personas que se han quedado fuera y que después uno le va a hablar de Dios y dicen, mire, lo que pasa es que yo iba a la iglesia. El mínimo común denominador es que fue un mal comentario que escuchó. No, es que un mal comentario. Yo iba bien, tenía un liderazgo, Dios me había dado una palabra, una promesa, estaba predicando, hacía esto, pero vino una voz ahí. Y un día te levanta y dice, yo no voy a dejar que ninguna persona malintencionada frene mi propósito. Yo no voy a dejar que ninguna persona malintencionada frene la bendición que Dios tiene para mí. Yo no voy a permitir que ninguna persona frene la bendición que Dios tiene para mi familia. Yo no voy a permitir que un mal comentario me deje en la casa. Yo voy a levantarme, voy a seguir peleando porque yo soy un hijo de Dios, un vencedor de 1000 batallas y soy el hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Los malos comentarios van a llegar de los lugares que menos imaginamos, pero son necesarios que lleguen. Ora por aquellas personas, bendícelos. No tomes distancia, no bendícelos, que el Señor los bendiga, que el Señor los guarde. Y tú sigue adelante. No claudiques, no bajes los brazos, no te rindas. Y David va y dice, ¿qué he hecho yo? Le dice, ¿por qué me agrede de esa manera si yo estoy hablando solamente? Estoy diciendo de por qué nadie enfrenta a Goliat. Y se fue hacia otro lado. Otras personas le dijeron exactamente lo mismo, que había una oferta de si alguien vencía a Goliat, ¿cierto? Etcétera, etcétera, le daban libraban de impuestos, daban riqueza, entregaba a la hija y todo del rey. Y David dijo, ¿qué? Peleo entonces, pues. Y todos se fueron. ¿Dónde creen que fueron? A Saúl. ¿Por qué llegó el comentario de un jovencito así como Hugo al rey? Porque cuando son todos cobardes, la menor muestra de valentía se conoce. Un ejército atemorizado. Hablaban de puras pérdidas, de puras derrotas. Pero un joven dijo, no, sí, se puede vencer. Ese comentario llegó al oído del rey. Porque cuando hay una persona que le cree, cuando hay una persona que confía y cuando hay una persona que sabe que Dios puede hacer algo, esa persona afecta a su entorno completo. Se distingue, es luz. Porque los hombres y las mujeres de fe son luz donde quiera que estén. Y el testimonio de esa luz llega a los oídos más grandes que tú te puedes imaginar. No te extrañes cuando de repente llega alguien, vecina, ¿sabe qué? Pucha, perdón que le moleste, vecina, pero lo que pasa es que tengo mi hija enferma, mi hijo enfermo, ¿podría orar por ella? La vecina que a lo mejor nunca le hablaba, pero ya escuchó que hay una mujer, un hombre de Dios ahí, y que es un hombre y una mujer de fe. Y te van a golpear la puerta. Y tú vas a tener que orar por ese niño, por esa niña, por esa familia, y Dios va a obrar. Porque la obediencia siempre es bendición, siempre. Entonces, ahora venía la prueba más grande. Primero tuvo que aguantar el comentario de su hermano, malintencionado. Saúl lo llamó, tráiganmelo, dijo. Y dijo David a Saúl, David le dijo, rey, le dijo, no desmaye tu corazón, tranquilo. Tu siervo, fíjese que siempre como David se identifica, a pesar de que era rey, él sabía que era rey, él sabía que él iba a suplantar o iba a, no suplantar, sino que iba a tomar el trono cuando Saúl lo dejara, que él era el que venía, el sucesor, eso quiero decir. Sabía que él iba a suceder a Saúl. Aún así, él dice, tu siervo. Jesús dice que, la Biblia dice que Jesús tomando forma ¿de qué? De siervo. Porque el servicio es lo más importante en la obra del Señor. El servicio. Servir con amor. Servir con amor. Y él dice, tu siervo se va a encargar de Goliat. Tranquilo, no desmaye. Y ahora viene la prueba, una de las pruebas más grandes. Saúl le dice a David, no podrás. Fíjate que, ¿cuántas veces alguien te ha dicho tú no vas a poder?
No vas a poder. Cuando tú dices, yo quiero hacer esto, me gustaría hacer esto, no vas a poder. El no podrás es una herramienta del enemigo para anular nuestra fe. Es que me gustaría en el Señor hacer esto, que mi familia esto, me gustaría, no sé, construirme una casa, me gustaría tener a mis hijos, a todos mis hijos en la universidad, me gustaría, etcétera, etcétera, etcétera. Y va alguien y te dice, no, es que no creo que puedas. Y viene el enemigo y te dice, no podrás. Pero esta generación no es el de no puedo, es la generación del yo creo que sí se puede. Porque con Cristo todo es posible. Diga conmigo, con Cristo todo es posible. Otra vez, con Cristo todo es posible. Amén. Un aplauso al Señor por eso. Entonces le dice, quiero botar de nuevo esto. Le dice Saúl, tú no podrás pelear contra ese filisteo. Y Saúl le da argumentos. Le dice, porque tú eres un muchacho. Porque eres muchacho. Y él, un hombre de guerra desde su juventud. Saúl no tenía problemas de visión. Él tenía problemas de fe. Saúl entendía y tenía claramente identificado que David era un muchachito, que no estaba entrenado en tácticas de guerras, no sabía ni kung fu, ni taekwondo, ni karate como el otro, no había tenido ninguna guerra encima como el otro, no tenía propagandas, no tenía escudero. Recuerden que Goliat tenía un escudero que andaba con las cosas. No, David tenía su fe y su convicción, nada más. Y le dijo, él es un hombre de guerra de su juventud, tiene experiencia. Goliat es un guerrero, un paladín como Aquiles, impecable, nunca perdido en su vida. Y tú eres un muchacho y vienes a decirme que yo esté tranquilo porque tú lo vas a derrotar. Entonces a veces nosotros creemos que Dios puede hacer algo en nuestra vida, pero cuando cuando llegamos a la realidad y empezamos a escuchar la voz de Saúl que nos empieza a decir, tú no puedes porque tú eres aquí, no puedes porque tú eres un muchacho, no puedes porque tú no tienes estudio, no puedes porque tú estás enfermo, no puedes porque tú estás enferma, no puedes por esto, no puedes por esto. Y el problema que tienes es más grande porque, no sé, tú debes 300 millones y tienes un sueldo de mínimo y tú no puedes. Tú tienes que decir, yo no soy de la generación del no puedo. Yo soy de la generación de que todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Gracias, Señor. Diga conmigo, yo soy la generación que todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. ¿Se dan cuenta la diferencia? Porque ya no se basa en quién soy, se basa en quién es Dios. Todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Como decía la palabra el miércoles, yo estoy contigo, no se trata de fuerzas mías, se trata de Él en mí. Entonces, claro, si miramos nuestras capacidades, estamos limitados. Si miramos nuestras condiciones, estamos limitados. Si miramos todo nuestro entorno, a lo mejor tenemos limitaciones. Y el problema es más grande. No lo puedo solucionar yo, incluso si me dedicara todo un mes a eso, o todo un año a eso, no lo puedo solucionar. Pero yo tengo un Dios que vive y un Dios que sí puede resolver todas las cosas porque Él es más grande que cualquier problema y Él es más grande que cualquier Goliat que esté frente a nosotros. Y David le respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Tu siervo, nuevamente él dice, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Fíjense, el tiempo verbal era. ¿Por qué le dice era? Porque le está diciendo, mira, tú no conoces mi historia. Tú me estás juzgando por lo que ves.
Pero déjame contarte ahora de dónde vengo. Puede que tú veas un muchacho menudito, despreciado por sus hermanos, pero te voy a contar de dónde vengo. Yo era pastor de las ovejas de mi padre, y en el desierto, cuando acampaba para llevar a las ovejas a buscar pastos, aparecían muchas veces lobos, osos, leones, y venían a robarme los corderitos. Pero yo no me quedaba tranquilo, ni lamentándome mi tristeza de porque me habían robado otro cordero más. Yo los salía persiguiendo, los alcanzaba y les sacaba de la boca el cordero, se los quitaba, y si el león o el oso me atacaba, lo tomaba de la quijada y lo mataba. ¿A dónde quiero llegar con esto? Que todas las experiencias que en tu vida te ha tocado vivir te están preparando para vencer a Goliat. Todas las dificultades que alguna vez has tenido, esas batallas que has tenido en el silencio, esas batallas que has tenido en el secreto, todas esas batallas te han preparado para vencer a Goliat. Han sido tu entrenamiento para que ahora que te toca enfrentar al gigante, el gigante ya sea uno más, una batalla más. Porque las personas juzgan según sus ojos, pero Jehová juzga según su corazón. No veas en ti el problema como algo presente. Mira para atrás y ve cómo Dios te ha sostenido. Ve cómo Dios te ha acompañado en muchas batallas. Ve cómo Dios te ha librado de tantas cosas. Y ahora mira para adelante y dice, el mismo Dios que estuvo ayer aquí, conmigo, que me sacó de ahí, que me libró de esto, me va a librar de Goliat. El mismo Dios que ayer fue conmigo, será mañana conmigo. Y añadió en verso 37, y con esto terminamos, y añadió David, Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de las manos de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y que Jehová esté contigo. El desenlace de la historia lo conocemos. Más adelante Saúl quiere pasarle ropas a David. David dijo, se probó la ropa de Saúl, le quedaba grande. Saúl era un tremendo hombre, David era más pequeño, quedaba flotando ahí la armadura. Y David le dice, no, déjame tomar mi bolsito pastoril, un bolsito que tenía, metió 5 piedras ahí, tomó la onda y vamos, con un palo y una onda, con el cayado del pastor y con la onda. Y se enfrenta a Goliat. El Goliat lo desafía como él pensaba que iba a ser como un día más. Lo que no sabía que ese día estaba David frente a él. Él ve a David y le dice, yo soy perro para que vengas con palos. David le dice, ¿tú quién eres para venir a desafiar a los ejércitos del Dios viviente? Y toma una piedra, la lanza y le pega en toda la frente. Goliat se desploma. David va sobre Goliat, toma su espada y le corta la cabeza. Se acabó Goliat. Porque cuando tú crees que Dios está contigo, cuando tú confías del Dios de ayer estuvo conmigo, estará hoy día conmigo, estará mañana conmigo, no hay ningún Goliat que se levanta que tú le puedas tener miedo. Dios te va a seguir acompañando, te va a seguir librando de las garras del oso, te va a seguir librando de las garras del león, te va a seguir librando de las garras de Goliat. No dejemos que el enemigo nos ponga las reglas, levantémonos. No somos la generación del no puedo, no somos la generación del que no puedes, del que recibe malos comentarios. Somos la generación del que dice yo todo lo puedo en Cristo porque es Él el que me fortalece. Y yo confío que el Dios de David está hoy día conmigo. Un aplauso fuerte al Señor por eso. Póngase de pie, por favor. Vamos a orar. Ya en esta tarde ya
Vas a poner en tu corazón ahí donde estás. Cierra tus ojos. Vas a poner a Goliat ahí frente a ti. Ese problema, esa enfermedad, esa circunstancia, esa dificultad grande que tienes hoy. Y lo vas a poner frente a ti y vas a repetir conmigo estas palabras. Tú vienes a mí, repite conmigo, tú vienes a mí con lanza y jabalina. Yo vengo a ti en el nombre del Dios de los ejércitos de Israel. Tú vienes a mí con lanza y jabalina. Yo voy a ti en el nombre de Jesús. Otra vez, yo voy a ti. Quiero fuerte, yo voy a ti en el nombre de Jesús. Amén.